Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Acá grabando este programa el domingo 16 de julio para compartirlo mañana lunes 17 con todos los que nos siguen. Ujú. Este, Bueno, este programa, César, lo hemos estructurado con una agenda de 2 puntos específicos. Probablemente cada punto tenga algunos aspectos en el desarrollo de cada uno, pero uno de ellos, que es el primero que vamos a conversar, es de dónde proviene el apoyo al gobierno de Dina Boluarte, que podría interpretarse en la aprobación que tienen las encuestas, que es aproximadamente 12%, ha estado fluctuando entre 12, 15, pero la última, si no me equivoco, representa el 12% de los encuestados. Y el segundo punto es el enfoque de la marcha, ¿no? Que es un tema que va a acaparar la atención no solamente de la población, del gobierno, de las personas indignadas que van a participar en esta marcha, sino del mundo entero. Entonces, este es un tema muy importante a tratar porque todos los reflectores van a estar puestos en nuestro país. ujú, Entonces, no sé si empezamos con el primer punto, César. por supuesto, por favor, dale, dale. Muy bien, ¿de dónde proviene el apoyo del gobierno de Dina Boluarte, es decir, la aprobación que nosotros vemos en las encuestas de ese 12% último? Mm, Escuché la vez pasada, hace muy poco, ¿no? Esto ha sido el día viernes, hace un par de días, una entrevista que concedió Alberto Vergara a un programa digital que es Sálvese quien pueda, que lo conduce Renato Cisneros y Josefina Tausen, ¿no? Bueno, Alberto Vergara es un referente de opinión, es un politólogo de mucho prestigio, que ha hecho un libro, un último libro donde analiza la situación de la región en general y obviamente también habla del Perú. Una de las preguntas que se le hace es, el 71% del empresariado en la última encuesta de Ipsos, si no me equivoco, aprueba el gobierno de Dina Boluarte. ¿Mm? Entonces, la pregunta que se le hace a Alberto es, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón por la cual el empresariado puede estar aprobando o defendiendo la permanencia de Dina Boluarte y obviamente su gobierno y su equipo de gobierno? La respuesta de Alberto Vergara fue de que, según su modo de ver, es porque el empresariado tiene miedo, ¿no? Miedo, entendí en el sentido que pudiera aparecer algo así como Castillo, mm, que pudiera amenazar, pues, todos sus proyectos de inversión y su capacidad de generar recursos para ellos mismos, e impulsar la producción, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay cosas que en ese punto yo discrepo. No sé qué opinas tú después de escucharme, César. Cuando entra el gobierno de Pedro Castillo, entra con un partido eh, explícitamente concebido por ellos como un partido marxista-leninista. Lo más importante, uno de los aspectos críticos más importantes de un gobierno que recién entra, es el aspecto económico. Nombran a Pedro Franque como ministro de Economía, que fue integrante del primer gabinete de Pedro Castillo. Lo primero que dice Pedro Franque es que es inviable eh, que se produzca una asamblea constituyente y a partir de esta asamblea constituyente una nueva constitución. No es el momento. Ujú. Entonces, eso debió probablemente tranquilizar a mucho sector de la población que pensaba pues de que este tema de la Asamblea Constituyente era convertir al país en un gobierno, en un Estado, no un gobierno, sino un Estado comunista. Sin embargo, las manifestaciones de Pedro Franque tranquilizaron de algún modo ese temor, ¿no? Luego, la confirmación del presidente del Banco Reserva, que, que permanece en su puesto hace varios lustros, ¿no? Y
da tranquilidad también a la inversión privada en el país. Entonces yo creo que el temor de que en el gobierno de Pedro Castillo se implantaran desde el inicio expropiaciones, qué sé yo, captura de medios, en fin, una serie de desconocer algunas instituciones como por ejemplo el Constitucional o la Defensoría del Pueblo, cosa que en la primera parte de la campaña fue un discurso de Pedro Castillo, ¿no? Desconocer el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo y otros organismos autónomos del Estado e incluso el Poder Judicial, que es un poder del Estado, valga la redundancia, ¿no? Entonces eso no pasó. Han habido gobiernos que también se han presentado como gobiernos de izquierda. Uno de ellos pues es el de Ollanta y el otro es de Alejandro Toledo. Sin embargo, en ambos gobiernos lo que hemos visto es que se ha mantenido la política neoliberal, no ha habido absolutamente ningún cambio en la dinámica económica en el país y los empresarios estuvieron completamente tranquilos. Entonces yo no veo realmente, César, que ese sea el temor del empresariado. Yo pienso más bien que es el temor a que el sistema en el cual se desarrolla la economía del país cambie en perjuicio de sus propios intereses. Por ejemplo, yo pienso que, como había planteado Pedro Franque, había que hacer una revisión de las exoneraciones tributarias, habría que hacer una ley para que las sobreganancias mineras tributaran, no sobre lo que ya se había ganado, sino las sobreganancias mineras tributen. El tema del sueldo mínimo, que es una cosa que ellos siempre denostan, ¿no? Entonces, y no solo eso, yo nunca me voy a olvidar, César, disculpa que me extienda un poquito en esto. Yo trabajé en una clínica privada, no voy a decir el nombre de la clínica privada en la cual trabajé, que trabajaba con el Seguro Social en el plan Confianza y en el plan Super Confianza. ¿De qué trataba estos planes? Que a propósito que el Seguro Social no tenía la capacidad logística para resolver un embalse de pacientes quirúrgicos, ni tampoco tenía los recursos humanos para poder satisfacer esa demanda embalsada, no vio mejor cosa que contratar clínicas para que los asegurados resuelvan sus problemas quirúrgicos en estas clínicas, ¿no? Y bueno, eso le dio mucha dinámica a la clínica, ¿no? Pero finalmente, ¿qué es lo que pasa? Hubo un escándalo en el Hospital Loaiza con un audio que fue propalado en el cual un jefe de gastroenterología de Loaiza estaba haciendo tratos con clínicas para tratar de que los pacientes del CIS se atiendan en la parte privada, de manera tal de que las máquinas que habían que reparar o los recursos humanos que habían que contratar se mantuvieran ahí, de manera tal de que el embalse de las demandas para ese servicio y otros se satisfacieran a través del CIS en las clínicas privadas. Muy bien, entonces por ahí también va la cosa, ¿no? El tema de los negocios de las clínicas privadas con la administración pública. Yo no conozco en profundidad cómo están los acuerdos con esas asociaciones públicas privadas, ¿no? Pero en términos generales lo que ve una persona que trabaja para ese tipo de dinámicas de trabajo totalmente establecidas es que básicamente la administración pública lo que da son los pacientes y las empresas privadas resuelven los problemas, ¿no? Que pueden ser quirúrgicos, pueden ser médicos, pueden ser servicios de rayos X, tomografía, servicios de hemodiálisis, una serie de aspectos. Entonces, ¿qué pasará ahí? Pues, ¿no? ¿Qué pasará ahí?
Yo no me atrevería a pensar de que detrás de eso hay lobbies, pero tampoco me sorprendería, ¿no? Viendo cómo están las cosas. Entonces, yo pienso que ese es el gran temor de los empresarios en la eventualidad de que hayan adelanto de elecciones y no se sepa quiénes van a ser los titulares, es decir, quién va a representar al gobierno eh, eventualmente entrante, ni cómo se va a manejar el tema del Congreso. El Mm, empresariado pues no tiene un buen background en la historia del Perú. Como mencionamos la vez pasada, lo que ha sucedido con el video de Dionisio Romero en el CIM y el aporte de campaña de Dionisio Romero hijo, Dionisio Romero Pauletti, para la campaña de Fuerza Popular, nos muestra, creo yo, muy, muy claramente cómo se ven las cosas. Jorge Basadre, hace, no sé, varias décadas, identificó que cuando los grupos de poder económico respaldaban campañas presidenciales, era realmente el poder fáctico. Mira, César, lo que se veía hace décadas y el asunto parece ser, bueno, a mí me resulta completamente claro, ¿no? No ha cambiado. Esa podría, para mí, ser una razón más que tiene más sustento de por qué el empresariado quiere que Dina Boluarte se quede, pues, ¿no? No sé qué opinas. Yo creo que la idea del miedo no creo que tenga mucho sustento en la medida en que no estamos en la época de... Ellos no son luises ni son aristócratas que van a ser llevados a la guillotina, ¿no? Entonces, Ujú. la única posibilidad de riesgo que tienen es perder dinero o perder propiedades, que tampoco podría ocurrir, creo, en las circunstancias o en la situación en que está en el Perú. No estamos tampoco en la época de Velasco, no estamos en esa época en la cual eh, por decreto y botas se podía expropiar a la gente, ¿no? Ahora, por otro lado, creo que tiene que ver con todo lo que tú has dicho, pero quisiera pensar un poco más sobre qué es el empresariado en nuestro país, qué significa ser un empresario en nuestro país, ¿no? Por lo general, se entiende que el empresario es el que hace una empresa, por supuesto, para ganar dinero. Es un inversionista que quiere recuperar no solamente su inversión, sino tener excedentes, o sea, una plusvalía. Pero además, hay una suerte de halo ideológico que los pone a veces por encima del resto, ¿no? En el sentido de que los que son empresarios son los que hacen el Perú, ¿no? Y este es un discurso que se ve constantemente. Es más, la promoción esta de PromPerú enfatiza eso en diversos niveles. Ahora, quiero recordar que hay también una dosis quizá oculta de menosprecio a la mayoría de la población, que sirven además como piezas de la maquinaria de un empresariado. Quiero recordar lo siguiente, aparece en el Mercurio peruano, dice, cito, la legislación conoció la cortedad no solo de ideas, sino de espíritu del indio y su genio imbécil, y para igualar de algún modo esta cortedad, le concedió las excepciones y la protección de que se trata. El indio tiene el cabello grueso, negro, lacio, frente estrecha y calzada, los ojos pequeños, turbios y mohínos, la nariz ancha y aventada, la barba lampiña, el sudor fétido, por el cual son hallados por los podencos, como por el suyo los moros de Granada. Fin de cita. Ahora, quiero citar otra cosa. Nicolás de Pirola recibió una carta de Ricardo Palma en 1881. Cito, en mi concepto, la causa principal del gran desastre del 3 está en que la mayoría del Perú la forma una raza abyecta y degradada, que usted quiso dignificar y ennoblecer. El indio no tiene el sentimiento de la patria. Es enemigo nato del blanco y del hombre de la costa.
y señor por señor, tanto le da ser chileno como turco. Fin de cita. Yo creo que esa suerte de visión del mundo dentro de la oligarquía peruana se ha mantenido. Cuando uno revisa una obra que ya es clásica y olvidada, Los dueños del Perú de Carlos Malpica, si uno revisa la lista de los oligarcas que Malpica llamaba dueños del Perú, son familias que se llaman a sí mismas o se enraizan dentro de la aristocracia peruana. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo lo que estás diciendo? Creo que no solamente es miedo, sino en el fondo una gran parte, no digo toda, del empresariado peruano o que se califica a sí mismo como empresario peruano, forma parte de la oligarquía peruana. Y una parte de la oligarquía peruana aún mantiene estas ideas que te acabo de leer, ¿no? Las mantiene, si no explícitamente, como una herencia íntima, que va a ser muy difícil de disolver en la medida en que están separados como estancos, no solamente las clases sociales del Perú, sino las naciones dentro del Perú, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, porque los negocios para el empresariado no solamente no significan una reinversión en, en el concepto de nación que podríamos llamar Perú, sino más bien una reinversión solamente en los grupos oligárquicos, ¿no? Esto puede sonar todo muy socialista, muy comunista, pero vamos a dejar en claro que Marx, bajo mi punto de vista, se equivocó en casi todo, excepto en el diagnóstico de los problemas, ¿no? Pero no en sus soluciones ni en la manera como tratar de reparar todo el daño uh, que las sociedades del siglo XIX que él analizaba habían hecho. Entonces, acá no se está hablando de marxismo, no se está hablando de nada de esto. Claro que sí, bueno, para terminar este tema y pasar al otro, César, yo quería terminar diciendo que luego de este escándalo que hubo con el audio que le hicieron al jefe de gastroenterología, el doctor Moreno, de Loaiza, obviamente paralizó todo su plan de que las clínicas pudieran resolver problemas médicos, ¿no? A través del CIS, con lo que él estaba planteando. Todavía hay algunas clínicas que atienden pacientes de CIS luego de ese escándalo, pero lo que sí terminó fue el plan confianza y el plan superconfianza, ¿no? El cuerpo médico del Seguro Social protestó por lo que estaba pasando en el seguro con esos planes, ¿no? Y quedaron suspendidos. No sé cómo andará eso ahora. En fin, y bueno, las clínicas tampoco tienen pues un historial muy santo que digamos, ¿no? Miren lo que pasó con el COVID, cómo cobraban por internamiento, la garantía que exigían, cobros eh, abusivos, ya eso lindaba con un asalto a mano armada, ¿no? A la población que no tenía dónde acudir más que en esas clínicas, ¿no? Y encima había mucha gente, yo entiendo el temor que había, nos hemos olvidado quizás muy rápidamente, ¿no? Lo que la gente se estaba muriendo día a día hasta en las colas de los hospitales, ¿no? Y el temor de enfermar y morir era muy alto, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Y la idea de que la parte privada podía solucionar el problema era, era un clamor de una parte de la población, ¿no? Pero realmente si eso hubiera pasado a manos privadas, no, yo no sé si el virus todavía existiera realmente, ¿no? Entonces, bueno, ese era el punto que quería cerrar, César. No sé si tienes algo adicional a ese respecto. No. Muy bien, el segundo punto es el enfoque de la marcha, ¿no? Este,
No sé si podrías empezar tú, César, y yo continúo con mis apreciaciones al respecto. Bueno, no Ujú. hay mucho que decir, excepto que se nos avecina la marcha del 19 y el gobierno está tratando de impedir la fluidez de las marchas, ¿no? Poniendo problemas en las carreteras, eh, dando presupuestos al ejército justamente antes de las marchas, ¿no? Para compra de armas. Y esto pues preocupa en gran medida, que al mismo tiempo ha generado una reacción sana, ¿no? Es decir, una suerte de indignación necesaria en la población que no había participado antes. Y ya se están sobrepasando los límites de el abuso, ¿no? Del abuso de parte del gobierno. No es un problema del neoliberalismo o liberalismo, sino es un problema de la corrupción. Y en ese sentido, este gobierno no creo que se distinga por ser de derechas. Es un gobierno de corrupción, nada más, ¿no? Es verdad, no es, sí. Bueno, el gobierno no tiene realmente ningún lineamiento político. Están ahí con la venia del Congreso. De ahí sí viene una política fascistoide de extrema derecha que no tiene tampoco un orden establecido. El objetivo básicamente es copar todas las instituciones, pues, ¿no? Y esa vorágine no para hasta que algo suceda, ¿no? Esa es una de las motivaciones, de las mayores motivaciones de la marcha de este miércoles, ¿no? Como estuvimos conversando, César, y como también lo mencioné al inicio del programa, los reflectores van a estar puestos en el Perú. Ujú, Y tampoco van a haber marchas solamente en Lima, probablemente hayan marchas organizadas en el interior del país, alguna de ellas en Puno también, ¿no? ujú. Y sí, pues lo que dice el gobierno de tratar de catalogar como la organizadora de la marcha del 19 a la narcoterrorista, porque hay que llamarla así, es narcoterrorista, no es senderista, es narcoterrorista, la camarada Vilma, ¿no? En el cual le está dando pues un espacio inusitado para que los audios de ella se escuchen pues en todo el mundo. Ahora, estuve escuchando hace un momento a Josefina Tausen, ¿no? ¿Qué pasa si la marcha del 19 resulta ser exitosa? ¿Eso es un éxito del terror? En realidad, tener una visión tan cavernaria realmente de los asuntos del país no resisten el menor análisis, ¿no? Pero no Y, solamente es que, ¿cómo dice César? perdóname que te interrumpa, no es solamente una visión cavernaria del país, yo creo que es una suerte de arrogancia insoportable, ¿no? En la medida en que recuerdo que Otárola había dicho que de alguna forma se alzaban contra el régimen democrático o contra la democracia. Ujú, En realidad hay que aclarar las cosas. Nadie se alza contra el régimen democrático o la democracia. Se están alzando, si es que hay alguna alza, contra el gobierno. ujú, No hay que tener miedo, creo yo, a la palabra rebelión. No es una revolución, es una rebelión, un sacudimiento de una inercia que ha durado demasiado tiempo en la población, ujú, ¿no? Entonces, aclarar las cosas es importante. ujú. Este gobierno no es un gobierno que represente la democracia, para nada. Entonces, las marchas no van contra la democracia, van contra este gobierno. Así es, Omar Coronel, que es un politólogo muy respetado y quien ha dicho públicamente que también va a participar en la marcha, mostró un diagrama muy interesante de tres grupos que podrían estar sustentando las marchas, es decir, los aportes de la ciudadanía, ¿no? Algunos son de centro izquierda, centro derecha, otros son en defensa de Castillo, qué sé yo, ¿no? Entonces, es verdad que hay un conglomerado de consignas en la marcha, pero tienen algo en común. ¿Qué es lo que prevalece? ¿Qué es lo que le da el peso específico a esta marcha? Uno es la renuncia de Boluarte y dos es el adelanto de elecciones. Todos piden lo mismo.
todos piden lo mismo. Algunas cosas adicionales como la Asamblea Constituyente, la salida del Castillo, la reposición del Castillo, no tiene absolutamente ningún peso específico en la marcha. Entonces, lo que también quiere hacer el gobierno es hacer creer que la marcha se sustenta en que quieren que Castillo vuelva al poder y que haya una nueva Asamblea Constituyente, cuando esa no es la parte más importante del argumento de la marcha. La parte más importante del argumento de la marcha y del repudio de la ciudadanía ante este gobierno es, y a este, no solamente al gobierno, sino también al Congreso y a todos los poderes del Estado que están alineados con ellos, es la renuncia de Boluarte y la adelanto de elecciones. Es más, el gobierno ha hablado, o sea, yo recuerdo que esos no paran de hablar estupideces, como cuando Dina Boluarte dijo que Puno no es el Perú. Probablemente se equivocó, que fue un lapsus que quizás algunos han tratado de interpretar como que ella quiso decir que Puno no solamente Puno es el Perú. No lo sé, porque lo que están diciendo ahora, por ejemplo, que Puno sigue siendo el bastión terrorista más importante, ¿no? De donde se originó el terrorismo. ¿De dónde salió el terrorismo para empezar? ¿No? Esa es una negación de la historia, pero grotesca, ¿no? Y por otro lado, estuve escuchando también algo respecto a Josefina Tausen, que era corresponsal de periodística en esos momentos, que la pasó en una situación muy tensa, porque ella fue corresponsal donde sucedían los hechos terroristas. Y hubo un hecho que sucedió en Puno, donde asesinaron a un dirigente, a un alcalde. Ella fue a esa zona donde había sucedido el asunto y estaban instalados dentro del municipio todas las autoridades o regidores, ¿no? Para llamarlos mejor, con mejor propiedad, nos habían movido de sus puestos. Y ellos habían hecho una pinta gigantesca que Sendero Luminoso es un grupo asesino. Y se organizaron también que no hubo penetración del terrorismo en esa región. Entonces, eso es una mentira, pues, ¿no? O sea, además de ser una cosa tan estúpida, es una mentira tan grotesca que, que los pinta realmente el cuerpo entero, ¿no? Para mí sigue siendo el mismo discurso de la bala Dundum o los ponchos rojos, ¿no? No saben cómo poder justificar las acciones que están tomando y en medio de la arrogancia también yo creo que la mayoría de medios también advierte que hay miedo en el gobierno. No, pero es que también hay que ver qué medios, ¿no? Anoche estuve revisando, por ejemplo, solo dos, los más vendidos, digamos los que lideran en cierto sentido la opinión formal, los periódicos El Comercio y La República. Ujú, Y tienen en apariencia versiones democráticas, pero el comercio te pone el énfasis, como siempre, en que no hay que parar la producción del empresariado, no hay que, las pymes están pidiendo protección, um, hay que analizar bien la importancia de las películas como Barbie, etcétera. ujú, Y hay una porción de personas muy grande en el país, nada despreciable, que siente que es verdad de que se nos encima el terror o el terrorismo. Y creo que hay una profunda, en la costa peruana al menos, y sobre todo en Lima, una profunda sensación de rechazo, de repulsión a a este imaginario de masas cholas e indígenas que pueden ah, barbarizar Lima, ¿no? O la costa. En Trujillo, donde yo vivía y donde he pasado muchas temporadas con la familia, uno podía percibir estas cosas, ¿no? Esa suerte de sensación de que nos están malogrando el paisaje, nos están viniendo a, a, a hurtar la esencia, digamos, sobre todo los trujillanos, la esencia aristocrática de la ciudad o qué sé yo, los inmigrantes de la sierra
sobre todo en la época del terrorismo. Y eso es un fenómeno sumamente interesante, porque exhibe muy bien lo que está pasando en el interior de la psicología de una gran parte de la población costeña. Creo que gran parte del problema del rechazo de las marchas está este temor inveterado a esa población que nunca se ha entendido bien con los costeños, ¿no? Ujú, O sea, nunca ha habido esta, a pesar de que Lima desde los años 50 se ha ido cada vez más y más cholificando, esa cholificación no ha traído una integración, ¿no? ujú. Y, y creo que parte del rechazo es visceral y que tiene que ver mucho con esto. Claro, César, eres muy, muy puntual en tu comentario. Y bueno, estamos frente a una semana que va a estar cargada de acontecimientos. Sí, El deseo reiterado que anhelamos que las marchas tengan éxito por un lado y por otro lado que no hayan incidentes que lamentar. eso, eso. Va a ser una semana muy cargada de acontecimientos. Bueno, nosotros dimos la sorpresa la semana pasada cuando compartimos un editorial el día miércoles, ¿no? Quisiera recordar a las personas que nos siguen que los días miércoles nosotros vamos a presentar un microprograma que debe durar aproximadamente 5 o 7 minutos, menos de 10 minutos en todo caso, donde vamos a dar una opinión ante la situación que está viviendo el país. Y también que quisiera anunciar, César, de que vamos a tener un programa en vivo el próximo viernes, ¿no? Esperemos que los aspectos técnicos no nos jueguen una mala pasada y podamos hacerlo, ¿no? Vamos a tener el gusto y el honor de entrevistar a Rocío Silva Santisteban para analizar lo que ha sucedido hasta ese momento con respecto a todo lo que está pasando en el país, pero en especial con cómo interpreta ella el tema de la protesta que vamos a estar viviendo la próxima semana en el país. Yo quería finalizar este programa dando esos anuncios, ¿no? Que por favor nos acompañen también los días miércoles con nuestro editorial para que podamos manifestar la opinión del programa y lo compartan como están haciendo tan gentilmente con estos programas que ya tienen más o menos una dinámica regular, ¿no? Los lunes y los viernes. Pero el próximo viernes va a ser un programa especial, va a ser aproximadamente a las 7:30 de la mañana, hora peruana. Muy bien. Entonces, César, bueno, espero que este programa motive a la gente que nos escucha a participar pacíficamente en las marchas Ujú. y ya nos estamos viendo el día miércoles con nuestro programa editorial. Sí. Un abrazo enorme, Raúl. Y a todos, por favor, cuídense mucho siempre. Un abrazo, César. Saludos a todos. Chao, chao. Chao.